¿Está agradecido con el Señor? Yo también estoy muy agradecido con Dios. ¿Sabe? Hace un momento cantamos una alabanza y dice la alabanza, Cristo, yo te amo. ¿Se acuerda? Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. ¿Sabe que cuando la alabanza estaba diciendo, y no sé dónde estuviera? Ustedes y yo, gracias a Dios, estamos pisando un nuevo año. Amén. Hubo gente que dijo, a lo mejor no llego. Otros dijeron, quién sabe si llegue. Pero usted y yo hemos llegado. Usted y yo estamos en el 2019. Pero muchos de nosotros, no el año pasado, muchos años atrás, ya no estuviéramos. Y cuando estábamos en la alabanza y dice la alabanza, y no sé dónde estuviera si yo no te hubiese encontrado. Inmediatamente vino a mi recuerdo que en 1977 yo ya no estuviera viviendo si no ha sido por la gracia de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es bueno. Y aquellos que reconocen que hubo algo en años atrás que hubieran ocasionado que no estén aquí, que ya no estuvieran viviendo. Algunos tuvieron algún accidente, una enfermedad muy seria. Algunos, como yo, pensaron en suicidarse y por la gracia de Dios no lo logramos. Y este año estamos aquí, en el 2019, para agradecérselo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo en esta mañana, por la bendición que nos das, mi Señor, de este nuevo amanecer. Gracias, Señor, por crear este hermoso y maravilloso día para nosotros, los tuyos y los nuestros. Gracias, Señor, porque en Él has puesto nuevas misericordias que recibimos para nosotros, los nuestros y los tuyos también. Ahora, amado Espíritu Santo de Dios, te entregamos este tiempo. Si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los constructores. Te pido, trae revelación, Señor, a nuestros corazones. Padre, que el propósito de tu voluntad a través de tu palabra sea expuesta, mi Señor, de tal manera que los que hemos venido jamás volvamos a ser iguales, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. A ti toda la gloria y toda la honra. Amén.
y amén. Siéntese, por favor. ¿Sabe que hay gente que aún intentando quitarse la vida no lo logró? ¿Usted recuerda el testimonio de nuestra hermana Sheri? Nuestra hermana Sheri, ella se agarró la pistola, se la puso en la cabeza y se disparó. Y hoy puedo decirle que a la hermana Sheri no le faltó puntería. Lo que la hermana Sheri no contaba era con la gracia de Dios. Y fue la gracia de Dios la que hizo posible que esa pistola se moviera y no diera en el blanco. De tal manera que nuestra hermana llegó a decir, ni para matarme soy buena. Pero no es que no fuera buena para matarse. Lo que ella no sabía es que hay un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios paciente, un Dios que perdona, un Dios que ama. Y ese es tu Dios y mi Dios. Por eso esta mañana no podemos dejar de decirle a Cristo que lo amamos. Él entregó su vida por la tuya y por la mía. Y si ahora tenemos vida es porque Jesucristo la entregó. Nos dio la suya. ¿Cuántos saben que Jesús nos dio su vida? ¿Qué estamos haciendo con la vida de Jesús que nos dio? ¿Cuál es el inventario que hacemos del año que ha pasado con el tiempo, con la vida que Jesucristo nos dio? Hay una palabra esta mañana para su vida y para la mía. Orando a Dios le decía, Señor, ¿cuál es el mensaje para tu pueblo para este año? Porque hay una palabra especial de Dios para la iglesia para este año. No quiere decir que sea la única palabra de Dios, sino que es una palabra especial para que usted camine en ella durante todo el año. Esta palabra la vamos a encontrar en el Salmo 90, versículo 12. Abra su Biblia, Salmo 90, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Fíjese que este versículo lo utiliza mucho nuestro pastor Pepe con las personas que cumplen años. Y cuando una persona cumple años y él sabe que cumplió años, él se acerca con ella y le da este versículo a la persona. Y en estos días pasados que estaba en la presencia de Dios, Dios estuvo hablando conmigo de algo que es trascendental en su vida y en la mía. Algo que usted y yo desperdiciamos con tanta facilidad. A lo que usted y yo no le tomamos en cuenta. Y me llevó a esta porción de la Escritura para tratar esta situación. Y el Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dígale al Señor esta mañana, enséñame de tal manera a contar mis días que traiga a mi corazón sabiduría. Qué importante. Hay dos palabras en esta mañana que vamos a compartir con la congregación. Y una se llama tiempo y la otra es sabiduría. Esos dos puntos el Señor trató conmigo para compartirlo a la iglesia a través de esta porción de la Escritura. Cuando empecé a leer, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, ahí Dios empezó a hablarme sobre tiempo. Y me hizo ver la necesidad de invertir el tiempo, de no malgastar el tiempo. Cuando usted invierte el tiempo, tiene dividendos. Cuando usted malgasta el tiempo, no pasa nada. Pierde. Y Dios no quiere que pierda, porque en Él somos más que vencedores. ¿Sabe que en el reino de los cielos no existe la palabra derrota? En el reino de los cielos no existe la palabra derrota. Y aun cuando a veces las circunstancias nos quisieran hacer aparentar que las cosas no se dieron como nosotros pensamos, dice el Señor en su palabra, porque todo acontece para bien
de los que aman al Señor, de los que andan conforme al propósito de su voluntad. Entonces aún, las situaciones más adversas, las cosas más difíciles por las que usted y yo hemos pasado y vamos a pasar, Dios dice, todo acontece para bien. Y alguien pudiera decirle, Señor, ¿cómo esto va a acontecer para bien? Ahí en el Salmo 90, en el versículo 1, dice la palabra de Dios, Señor, tú nos has sido refugio, ¿de cuándo? De generación y en generación. Y hace unos días conocí cuál es la raíz de una alabanza que ustedes y yo, y que en lo personal a mí me gusta mucho esa alabanza, que la canto con mucha frecuencia porque es algo que Dios habla a mi vida. Y la alabanza dice, vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti, toma mi necesidad. Bueno, ¿sabe cuál es el inicio de esa alabanza? Quien compuso esa alabanza un día estaba en su recámara y estaba escuchando a su papá y a su mamá tener una discusión terrible, como algunos matrimonios en ocasiones suelen tener, diciéndose cosas feas y diciéndose hasta dónde iban a llegar y no iban a llegar y cuándo iban a terminar y lo que se iba a acabar. Y él estaba escuchando a su papá y a su mamá decirse toda esa basura. Y cuando estuvo escuchando esas cosas, él empezó a decir, ¿qué puedo hacer en este momento? Y lo que hizo fue y se arrodilló en su cama y empezó a orar al Señor. Y cuando él estaba orando al Señor, de su interior empezó a correr esta alabanza. Y le dijo, vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Luego le dijo, toma mi necesidad, dame tu preciosa paz, quiero más de ti. Él estaba angustiado, estaba desesperado, estaba escuchando a su papá y a su mamá, los seres que amaba con todo su corazón, tener una discusión y él no podía hacer nada, no podía entrar a la recámara, suspender la discusión y decirles, hey, cálmense. Hizo algo mejor. Vino a la presencia de Dios. Y cuando vino a la presencia de Dios, Dios empezó a obrar. ¿En dónde? ¿En el problema? Empezó a obrar en su corazón. Él estaba angustiado, estaba desesperado. Estaba viendo una situación muy triste en ese momento en su hogar. Pero sabe, la palabra de Dios dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Mi amado, usted solamente tiene un refugio. Ese refugio se llama Jehová de los ejércitos. Ese refugio es Dios. Y ese Dios poderoso que usted y yo conocemos tiene respuesta. ¿Sabe para qué? Para todas las necesidades. Y en lugar de que usted ande en la casa cuando hay problemas, gritando y chin, y aventando cosas, y tirando cosas, y aventando puertas, lo mejor que puede hacer es ir y doblarse de rodillas, humillarse delante de la presencia de Dios y decirle, vengo a ti, hoy Señor, y ríndale su corazón. Cuando usted le rinde su corazón, usted le está rindiendo su coraje, su desesperación, sus problemas y toda la situación que está ocurriendo alrededor suyo. Por eso esta mañana, el Salmo 90:12 nos da una enseñanza y nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabe que a Dios le agrada que usted cuente sus días? Porque Dios le está invitando para que se detenga a ver el tiempo que está invirtiendo en lo que lo está invirtiendo. Mis amados, esta oración es una oración hermosa, el Salmo 90, que yo lo invito a que la medite. Fue compuesta por Moisés. Moisés es el autor del Salmo 90. Y Moisés lo más probable es que lo compuso en el desierto, cuando ellos peregrinaban por el desierto. Si alguien sabía de lo que significaba el tiempo, es Moisés.
Dios le había puesto a Moisés a sacar al pueblo de Israel y Moisés iba a llevar al pueblo de Israel y lo iba a llevar a la tierra prometida y no les iba a costar mucho tiempo llegar al lugar adecuado. Pero hubo algo en el pueblo de Israel que hizo que las cosas cambiaran. Y en lugar de que fuera un tiempo corto lo que iban a invertir, mis amados, fueron 40 años lo que transcurrió para que el pueblo de Israel pudiera llegar. Entonces, si alguien sabía de contar los días, era Moisés. Todo el Salmo 90 es una oración para el pueblo de Israel de la forma en que peregrinaron durante estos tiempos. Yo le invito a que ese salmo usted y yo lo tengamos y que lo meditemos, porque usted y yo peregrinamos por un mundo hostil, un mundo que no conoce de Dios, que no teme a Dios, un mundo que no respeta las cosas de Dios, y usted y yo necesitamos el refugio de parte de Dios. Para que allí en este refugio usted y yo estemos guardados, bien protegidos, mientras el Señor Jesucristo viene por su iglesia. No hay otro lugar donde usted pueda ser guardado que no sea en la presencia del Señor. En una ocasión escuché a un hombre decir que si las cosas se ponían difíciles, se iba a ir a Anáhuac. No sé qué hay en Anáhuac. Lo que sí le puedo decir es que Anáhuac no es el mejor refugio. Solamente hay uno, Jehová de los ejércitos. Por eso el salmista primeramente empezó diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Cuál es el propósito de Dios al pedirnos que traigamos sabiduría? ¿Cuál cree que sea el propósito de Dios que traigamos sabiduría? La palabra de Dios en el versículo 12 dice que traigamos sabiduría al corazón. Yo le voy a decir que corazón es alma. En cada porción de la Escritura donde usted vea la palabra corazón, se está refiriendo al alma. Porque el corazón, mi amado, no es más que la bomba que se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo, por el cual su cuerpo es oxigenado. Ese es el corazón. Pero el corazón al que la Biblia se refiere es su alma. ¿A dónde le está pidiendo Dios que lleve sabiduría? A su alma. ¿Y sabe por qué le pide que lleve sabiduría a su alma? Porque el alma es el yo de la persona. ¿Usted quiere conocer su yo? Es la forma en que usted actúa, cómo usted habla, lo que usted siente. Ese es su yo. Por eso, el Señor le dice que llevemos sabiduría al alma. Hay algunas porciones en la Escritura que usted y yo leemos con respecto a lo que el alma dice, a lo que el Señor dice con respecto al alma. Y, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 11, la palabra de Dios dice: en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Bueno, ahí donde dice corazón, diga: en mi alma he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque ¿sabe que la porción del hombre que peca es el alma? El alma es la que peca. El cuerpo solamente actúa bajo las órdenes del alma. Cuando usted le pega a alguien es porque su alma estaba tan encorajinada que tuvo una emoción muy fea y que le hizo voltear a ver a que golpeara a alguien. Y su cuerpo lo único que hizo que es obedecer. ¿De dónde salió el que golpeara? De su alma. Entonces, por eso el Señor nos dice: aprende a contar tus días, pero para que te cuentes bien y tengas buenos días, llévale sabiduría a tu alma. Ahora se va a poder dar cuenta cuando un hombre es sabio y no es sabio. Sabio no es el que compone cosas y hace inventos. Sabio es aquel que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es un hombre sabio. La mejor sabiduría la vemos ahí
Así es que, mis amados, el alma necesita un tratamiento muy especial y ese tratamiento es a través de sabiduría. La palabra de Dios dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida está en poder de la lengua, dice en Proverbios 18:21. Y el que la ama comerá de su fruto. Hermanos, la lengua habla lo que el alma le dicta. La lengua habla lo que el alma le dicta. Así es que, dime qué dices y te diré cómo anda tu alma. A veces queremos frenar nuestra lengua, pero para que usted pueda frenar su lengua, tiene que llevarle sabiduría a su alma. ¿Sabe por qué es tan importante? Porque en su alma hay 3 áreas que Dios nos dice que necesitan el tratamiento. Está su conocimiento, está su voluntad y están sus emociones. Las 3 necesitan el tratamiento de la sabiduría. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí en lugar de corazón le pone usted de la abundancia del alma. Habla la boca. Así es que cuando usted esté hablando y se sorprenda diciendo una bola de maldiciones y cosas que no tienen nada que ver, ya se dará cuenta lo sucio que anda el alma. La única forma de que su lengua sea un instrumento de bendición es que su alma tenga tesoros buenos. La forma en que usted se dirige con las personas, como usted trata a su esposa, a sus hijos, a los demás en la calle, ese es el tesoro que usted trae en su corazón. ¿Ves a alguien que le está pitando atrás en la calle, a alguien le están piti y de repente voltea y le hace ¡ah! Anda lleno de basura en el alma. Porque cada reacción que tú tienes, cada respuesta que tú tienes, de ahí viene. Así es que cuando veas que tu esposa no te trata bien o tu esposo no te trata bien, empieza a orar y dile, Señor, que sea sabia en su alma. De lo contrario, van a seguir haciendo las cosas que no son buenas. Cuando Dios nos dice en el Salmo 90:12, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, 3 cosas son fundamentales. Número 1, sabiduría en tomar decisiones. Número 1 es sabiduría en tomar decisiones. Este es el mensaje de Dios para nuestra iglesia en este año. Usted y yo en este año vamos a tomar muchas decisiones, hermano. Muchas decisiones y muchas de ellas van a ser, pero fundamentales en nuestras vidas. Los matrimonios van a tomar decisiones, pero que van a ser fundamentales en el proceso de su familia. Los hijos van a tomar decisiones bien importantes. Cada uno de nosotros va a tomar decisiones muy importantes. Y mire lo que Dios dice en su palabra. En el libro de Deuteronomios 30:19, el Señor, tomando en cuenta las decisiones, nos dice que Él ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición para que yo decida. Dios no va a decidir por ti. Tú eres el que vas a decidir. Pero mira cómo Dios es bueno, cómo Dios es misericordioso. Y cuando te dice, pongo delante de ti para decidir, Dios te dice, yo te recomiendo, yo te digo, escoge. Y el Señor mismo te dice hacia dónde vayas. Hermano, cuando vas a tomar una decisión, lo mejor que puedes hacer es venir delante de la presencia de Dios. Nunca tome decisión cuando está enojado. Cuando lo hicieron pasar un berrinche, cuando las cosas no le salieron como usted dijo, no tome decisiones porque se va a equivocar. Cuando usted tenga que tomar una decisión, doble sus rodillas y preséntese delante de Dios y dígale, vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Y ríndale su corazón al Señor y le aseguro que el Espíritu Santo le va a dar dirección en la situación en la que usted tiene necesidad. Para que después no venga con que estoy arrepentido. Punto número 2, sabiduría en actuar, hablar
ante cualquier situación. Sabiduría para decidir, número 1. Número 2, sabiduría para actuar. Con mucha frecuencia actuamos sin pensar, sin conectarnos. Actuamos y se acabó. No importa cómo pase y qué pase, yo voy a hacer. ¿Y cuántos problemas hemos tenido por actuar en esas condiciones? ¿En cuántas dificultades usted y yo nos hemos visto por actuar sin pensar, sin meditar las cosas, sin preguntarle a Dios si es la mejor forma de hacerlo? ¿Cuántos estamos lamentando consecuencias? Dios ya las perdonó, los errores. Sí perdonó mis errores, pero mi consecuencia la estoy pagando por no haberme detenido y no haber actuado de la manera adecuada, de la manera en que Dios quiere. Por eso, cuando usted dice sabiduría en tomar decisiones, es la voluntad y está en el alma. Sabiduría en actuar son las emociones y está en el alma. Y la tercera, sabiduría en todo lo que me permita aprender, conocer y retener. Hermano, este año pídale a Dios, Señor, quiero ser sabio en las cosas que voy a aprender, lo que voy a escuchar, a lo que me voy a exponer. Dígale a Dios que le dé sabiduría para que usted pueda rechazar lo que no viene de parte de Dios. Tristemente, la gente se llena de mucha basura. Hay mucha basura en la televisión, hay mucha basura en el radio, hay mucha basura en las revistas, hay mucha basura en la boca de gente que no conoce a Dios y nosotros estamos expuestos continuamente a esa basura. Y usted y yo tenemos que ser sabios a lo que vamos a permitir que entre y no entre. Usted va a decidir qué quiere retener. Por eso el Señor nos está pidiendo el día de hoy, enséñame a contar mis días. Y mientras usted haciéndolo, usted traiga sabiduría a su alma. Si usted es una persona sabia en las cosas de Dios, usted no va a tener por qué estarse arrepintiendo. Porque sabe que Dios ha estado dando dirección a su vida. Dios nos habla en el Salmo 90:12 de dos aspectos importantes. Número 1, tiempo. Número 2, sabiduría. Qué importante es el tiempo. Hoy quiero decirle que usted y yo somos responsables del tiempo y cómo gastamos y cómo empleamos nuestro tiempo. ¿Sabía que usted es responsable de ello? Usted es responsable del tiempo. A veces le decimos a los demás, no me quites mi tiempo. No, nadie se lo quita. En serio, usted es responsable del tiempo. Y con respecto al tiempo, quiere decirle que hay muchas personas que no disfrutan de su vida porque no saben emplear el tiempo. ¿No saben emplearlo? Hay gente que solamente se la pasa diciendo, pues a ver qué pasa. A ver qué sucede. Y esa gente, desafortunadamente, lo único que anda haciendo es malgastar su tiempo. Hay mucha gente que le llega a decir, mi tiempo vale, mi tiempo es oro. Pero tú volteas y ves en lo que lo invierte y es un desperdicio de oro lo que tiene. Nada brilla con lo que está haciendo. ¿En qué invierte su tiempo? ¿A qué le regalas? ¿A qué le das tu tiempo? La palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versos del 1 al 14, yo lo invito para que usted lo lea tranquilamente en su casa, pero Dios tiene determinado el tiempo. Del tiempo Dios lo ordena, Dios lo organiza. Si usted es capaz de someterse a Él, Dios va ordenando su tiempo. Hermano, Dios no es injusto. Dios nos regaló 24 horas del día y en 24 horas del día Dios es capaz de organizar nuestro tiempo. Usted puede hablar con personas y les dice, hermano, ¿estás leyendo tu Biblia? No tengo tiempo. Hermano, ¿estás orando? No tengo tiempo. Pero pregúntele cuántas horas le dedica a la televisión. ¿Cuánto dura una novela? En tiempo. ¿Media hora? ¿Una hora? ¡Una hora!
¿Y qué pasó ahí en la novela? Le pusieron los cuernos, le pegaron, lo mataron, lo insultaron y oye, y ahí está. Ese es el tiempo. Es diversión, hermano. Pues, qué bonita diversión. No es malo que usted vea la televisión, nada más que usted va a decidir qué quiere que entre, qué es lo que quiere que entre a su vida, con lo que se quiere alimentar. Luego de repente está viendo la novela alguien y oye, y viejo carajo, mira lo que está haciendo. Y está metido en el... Oye, le echa de maldiciones al protagonista de la televisión. ¿Sabe por qué? Porque se posesionó del momento. Dios quiere que se posesione de su palabra, de sus pensamientos. Dios quiere que usted lea su palabra para que usted actúe conforme a su voluntad. Entonces, mis amados, tenemos que descubrir cuál es el plan de Dios para nuestra vida, para que ahí vayamos a invertir nuestro tiempo. ¿Cuántos de nosotros en este año le dijimos a Dios, Señor, sé que hay un propósito en mi vida y no es el que yo te pongo, es el que tú ya elegiste? Porque de repente empezamos a presentarle a Dios todos nuestros propósitos y Dios está así. Y luego nos detiene, hijito, ¿y mi propósito en tu vida, hijito? Ah, Señor, no hay tiempo. Son tantas cosas que queremos hacer. Yo lo invito para que hoy, si no lo ha hecho, venga delante de Dios y le dice, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida en este año? ¿Qué quieres para mi vida? Y si está casado, dígale, ¿qué quieres para mi matrimonio? Y si tiene hijos, dígale, ¿qué quieres para mi familia? Porque esos son los propósitos que tenemos que estar atendiendo. Si tenemos contados nuestros días, como dice la palabra de Dios, hombre, pues vamos a invertirlos de buena manera, ¿no? Dios es el que nos enseña. Dios nos enseña a utilizar el tiempo, hermanos. ¿Cuánto sabe que Dios lo enseña? Claro, Dios lo enseña. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y si usted ora y le dice al Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, tengo que confesarte, el año pasado hice un desorden con mi tiempo. Quiero este año ser ordenado con mi tiempo, Señor, ayúdame. ¿Qué cree que va a hacer el Espíritu Santo? Hermanos, el tiempo es algo serio. Dígalo conmigo, el tiempo es algo serio. Hay quienes se lamentan. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien decir, si yo hubiera llegado un minuto antes. Pero ya no llegó el minuto antes. Y no llegó un minuto antes y se hizo un problemón serio. Yo escucho a matrimonios decir algo que me duele mucho. Hay hombres y mujeres que han perdido sus matrimonios, han perdido sus familias, porque no han sabido invertir el tiempo, porque le han dado el tiempo a lo que no es. Y cuando pierden sus familias, cuando pierden sus matrimonios, se lamentan y dicen, si yo pudiera regresar el tiempo. ¿Cuántos piensan que el tiempo se puede regresar? Si Dios quiere, lo puede regresar. Lo ha hecho. Pero, ¿qué problema sería que no se regresara el tiempo en su necesidad y que usted pierda cosas valiosas, gente valiosa a su alrededor por desperdiciar el tiempo? Dice la palabra de Dios, enséñame a contar mis días. Hermano, meta esos días que está contando a su familia, meta su matrimonio. Dele el lugar a la persona que tiene valor, no la pierda, porque cuando se va esa persona usted se va a lamentar y va a decir, si yo pudiera regresar el tiempo, y no va a regresar, hermano. Yo quisiera que mi esposa estuviera conmigo. Quisiera hacer las cosas que no hice en ese tiempo cuando ella estuvo viva. Pero mi esposa ya tuvo su tiempo y ya no está conmigo. Pero si ustedes tienen a su matrimonio, si ustedes tienen a su esposa, si ustedes tienen a su esposo, si tienen a sus hijos, recapaciten. Doblen su rodilla, pídanle perdón a Dios,
Muchos de ustedes no saben que están perdiendo, que próximamente pueden perder a sus hijos. ¿Y saben por qué? Porque no les dan tiempo, porque no los atienden, porque no les dedican lo que ellos necesitan. Pensando en que lo que estamos haciendo está bien. Hay gente que pierde grandes oportunidades, como se lo digo, grandes oportunidades por no llegar a tiempo. Hay ministerios que pierden grandes oportunidades por no estar dispuestos con el tiempo. Hay gente a la que Dios le está hablando en este año para decirle, voy a levantar, voy a hacer de ti un hombre de poder, de autoridad, voy a levantar para que prediques mi palabra, pero no llego a tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque desperdicio el tiempo. Y en este año hay dos cosas fundamentales que Dios le dice a la iglesia. Número 1, tiempo. Número 2, sabiduría. Para que yo pueda invertir el tiempo de manera adecuada, tengo que ser un hombre sabio. Y el día que usted deje de estar en esta tierra, usted va a dejar una huella hermosa y maravillosa en ese lugar. No pierda el tiempo. No desperdicie el tiempo, porque el tiempo viene de Dios. ¿Sabe que cada día que usted respira, cada nuevo amanecer, es un regalo de Dios? ¿Y qué hace con ese regalo de Dios? Sí, otro día más. Hay gente que da por sentado que va a vivir y que va a caminar y que va a estar bien y que va a estar sano y que todo le va a salir bien. Hermano, todo eso viene de Dios. Todo viene de Dios. Por eso tenemos que enseñarnos a contar nuestros días. Aprenda a contar sus días. Y le digo una cosa, haga un alto en su camino y si está perdiendo el tiempo con su familia, si está perdiendo el tiempo en su matrimonio, si está perdiendo el tiempo en su vida personal delante de Dios, tómelo en cuenta porque esta es una llamada de atención que Dios nos está haciendo a toda la iglesia. Cuando mi hijo Paco estaba chico, un día me llamaron de la escuela porque había cometido una falta. Y cuando yo llegué a la escuela, yo iba bien enojado porque la directora me habló y yo me sentí en vergüenza porque mi hijo había cometido esa falta. Era una falta de niños, no nada serio, pero era una falta de niños y en la escuela me dijeron, venga por su hijo porque se lo va a llevar a su casa. Y cuando yo iba en el carro buscando llegar a la escuela, yo iba pensando de qué manera lo iba a golpear, si con un palo, si con la mano, si con un cinto. No, yo ya iba dispuesto a golpearlo. Yo no sabía cuál era la falta, pero el simple hecho de que me dijeran, ve por él, yo ya iba molesto. Y cuando yo llego a la dirección, ya ni quería voltear a ver a la directora, en paz descanse, Juanita Pacheco. Me entregó a mi niño, me lo llevé y yo no iba hablando nada porque por dentro iba diciendo unos 5, unos 10, unos 20, ¿cuánto le voy a dar? Al bajar del carro, lo primero que hago es bajo al niño, lo meto a la casa y en la galería, yo ya iba a empezar a soltar el primer guamazo. Yo sé que vino de Dios. Yo sé que vino de Dios porque volteé y le dije al niño y le dije, hijito, ¿por qué hiciste eso? Eso debía habérselo preguntado desde antes, ¿no? Me hubiera evitado andar con gastritis y luego con la migraña. Pero como no tomamos en cuenta a Dios en el tiempo, ni en las decisiones, ahí nos vamos de bruces. Y entonces cuando le digo, hijito, ¿por qué hiciste eso? Y el niño volteó y me dijo muy tranquilamente, pues tú nunca estás en la casa. Tú no me haces caso, siempre estás trabajando. Dijo, y mi mamá siempre está hablando por teléfono. Y cuando yo vengo con mamá y le digo, mamá, me hace así. Entonces, ¿qué estaba pasando con el niño? ¿Qué necesitaba? Tiempo, atención. ¿Qué pasa cuando a tu esposa le haces así? O que a tu esposo le haces así. ¿Qué es lo que crees que estás creando ahí en su interior? Que haga rabietas y que haga cosas que no están de acuerdo a lo que tú quieres y que las cosas se están dando mal. Oye, lo que está haciendo falta y está gritando. El niño estaba gritando con su comportamiento, pónganme atención, denme tiempo.
me di cuenta que después los cuerazos me los tenía que dar yo, no al niño. Que yo, en serio, es sano reconocer cuando te has equivocado. Es sano recapacitar y enmendar las cosas. Es sano que hagas un alto el día de hoy y te des cuenta qué está pasando con tu vida. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿A quién le estás dedicando todo el día de tu vida? Y si se lo estás dedicando a ti, se te están secando los que viven a tu alrededor. Y cuando quieras voltear para recoger fruto alrededor, un hijo que te ame, un hijo que te abrace, un hijo que te obedezca, una esposa que te mime, una esposa que te haga cariño, una esposa que te esté amando, vas a encontrar que se están secando. ¿Por qué no has invertido el tiempo que se necesita con ellos? Cuando voltees a ver a tu ministerio y te des cuenta que no pasa nada, que estás estancado, que no hay autoridad, que no hay poder del Espíritu de Dios, te puedes dar cuenta, está seco, porque no le has dedicado tiempo. Por eso cuando el niño dijo, no me haces caso tú y no me hace caso mamá, pues yo tengo que hacer cosas para ver si me hacen caso. Tomamos una decisión mi esposa y yo ese día. A partir de ese día fue a hacerle caso a nuestros hijos. Yo no sé qué esté pasando alrededor de tu vida. No sé cómo esté tu matrimonio, cómo está tu familia. Yo no sé cómo está tu vida personal, aunque les puedo decirle a algunos de ustedes, a veces los veo apagados, como ustedes me pueden ver apagado a mí. Pero cuando eso sucede es que su relación, su tiempo delante de Dios no es bueno. No hay intimidad con Dios. No hay intimidad con su palabra. No hay esa búsqueda anhelando la presencia de Dios y las cosas las empezamos a hacer por esa rutina. Como nos dijeron en el servicio pasado, actuamos pero no estamos. Hoy le tengo una buena noticia. De Dios es la sabiduría. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 21, 20 y 21, 21 y 22, dice la palabra de Dios, que Dios quita y pone reyes y Dios da sabiduría. ¿Quién da sabiduría? Dios da sabiduría. Entonces no es malo que usted lea un libro, un buen libro sobre la vida matrimonial. No es malo que usted lea un buen libro sobre cómo ser buen papá. Pero si usted no viene antes de ver ese libro a la presencia de Dios y clama a Dios para que Dios dé dirección en su vida matrimonial, en su vida familiar, para que Dios le dé sabiduría, así usted se puede meter todo el compendio que exista de literatura sobre matrimonio, de literatura sobre su hijo, y usted va a fracasar. Porque la sabiduría viene de parte de Dios. Y porque Dios la da a los que Él quiere. ¿Y sabe a quiénes ama Dios? A nosotros, sus hijos. ¿Por qué insistir tanto en sabiduría? Vea lo que dice el libro de Job, capítulo 28, verso 28. Job 28, verso 28. Dice Job 28, 28, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor, ¿qué es? La sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Proverbios 8, 13. Dice que la sabiduría es el temor a Jehová. Esa es la sabiduría. Ahora vamos a ver qué sería el temor a Jehová. Y ahí la palabra de Dios nos dice que el temor es aborrecer el mal. Ser sabio, un hombre sabio, una mujer sabia, es una persona que teme al Señor. Pero no con miedo, sino con ese temor reverente para no ofenderlo. Y temor significa apartarse de lo malo. Entonces, el hombre sabio
el hombre que tiene temor de Dios, ¿sabe lo que hace? Se aparta de lo que no es agradable a Dios. Yo le puedo preguntar en esta tarde, mañana, una cajita con 2 víboritas, una de cascabel y otra coralillo, y yo le digo, ¿quién se atreve a abrir la cajita y meter su mano? ¿Habrá algún valiente? ¿Verdad que no? ¿Y qué diría? ¿Por qué no la mete? Porque me va a morder y si me muerde, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? Dios dice en su palabra, la paga del pecado es claro. Pero como no le doy valor a la palabra de Dios, pero ¿qué tal a la víbora? O sea, como que la víbora es más representativa en mi vida que la palabra de Dios. Como que la víbora me hace más daño que no hacer la voluntad de Dios. Hermano, si la víbora te llega a morder y estás haciendo la voluntad de Dios, Dios es capaz de sanarte de la mordedura. Es bíblico. El apóstol Pablo en la isla de Malta, recogiendo algunas leñas para la fogata, se le prendió una víbora. ¿Y sabe lo que hizo cuando se le prendió la víbora? Se la sacudió en el fuego, dice la palabra de Dios. Hermanos, cuando se les prenda alguna víbora, sacúdansela en el fuego del Espíritu Santo. Cuando los quiera morder algún pecado, cuando los quiera morder alguna cosa que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, el lugar para sacudírselo es en el fuego del Espíritu Santo. Todos estaban esperando que Pablo se cayera muerto porque lo mordió la víbora. Así está la gente esperando que usted y yo caigamos muertos por las cosas. Pero sabe una cosa, el Dios en el que hemos creído es un Dios todopoderoso, es un Dios fiel, es un Dios misericordioso, es un Dios capaz de levantarlo en todo momento. ¿Sabe lo que está esperando? Que usted y yo caminemos en fidelidad. Por eso Dios quiere que hoy seamos sabios. Dios nos está invitando a que tengamos sabiduría. Con eso terminamos. ¿Cómo le hago para tener sabiduría? Santiago 1, versículo 5, dice la palabra de Dios, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios que la da sin reproche. Dice, si hay alguien que no tenga sabiduría, lo que tiene que hacer es venir delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Quiero ser hombre sabio. Quiero ser una mujer sabia, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cómo sabemos que somos sabios? Con esta lectura vamos a orar. Vaya al libro de Santiago, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Santiago capítulo 3. Dice la palabra de Dios, mire lo que vamos a leer, dice del 13 al 18. Dice la palabra de Dios, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y lo dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El que es sabio va a dar a conocerlo ¿con qué? Con su conducta. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es, diga conmigo, primeramente pura, después pacífica, después benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Iglesia de Dios, comunidad Ágape. 2 palabras del Señor para la iglesia para este año. Número 1, tiempo. Número 2, sabiduría. No sé en dónde ha estado su necesidad. Lo que sí sé en dónde usted puede encontrar la respuesta. Y la respuesta es nuestro bendito Señor Jesucristo. No sé lo que esté a punto de perder porque no ha tratado bien. No sé de lo que se lamenta por no haber llegado a tiempo.
o por no hacer las cosas a tiempo. Lo que sí le puedo decir, lo que Dios dice en su palabra, que lo que la oruga se comió, Dios es capaz de regresarlo. Entonces, si usted no ha perdido a su familia, usted no ha perdido su matrimonio, sea sabio, aprenda a contar sus días. Si tú tienes a tus papás contigo todavía, sé sabio, invierte tiempo con ellos también. Pero si hay alguien en esta mañana, tarde, que ha tenido pérdidas por no haber sabido invertir el tiempo, el Dios en el que hemos creído es un Dios fiel y misericordioso. Cuando hablamos de misericordia de Dios, no es que solamente Dios se compadezca de nosotros porque sufrimos. La misericordia es lo que Dios siente por nosotros y actúa por nosotros. Esa es misericordia. Cuando ese hombre joven, muy joven, escuchó el problema tan serio que había alrededor de su familia, de su padre y de su madre, que estaban a punto de tronar por discusiones. No me lo digan a mí, véanse a ustedes mismos, pregúntense, ¿cuántas veces sus hijos los han escuchado tener esas discusiones tan serias y feas? ¿Cuántas veces han escuchado a sus hijos decirse cosas que no son agradables? ¿Cuántas veces has hecho tú lo mismo con tus hijos o con alguna persona? Hermano, nadie puede dar lo que no tiene. Por eso Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, 16, versículo 16, dice algo que es bien importante. Dice, por sus frutos los vas a conocer. Tú no puedes esperar que en un hogar se manifieste la riqueza del Evangelio si estás escuchando a los padres continuamente gritarse, amenazarse, y al igual que los hijos. Pero si antes me gustaba mucho la alabanza, hoy ha tomado más significado para mi vida. Te quiero invitar a que juntos la digamos, esta alabanza, para después orar. Si hay alguien que tenga que arrepentirse de algo, yo lo invito para que tome este tiempo para que se arrepienta. Dice la palabra de Dios, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si Dios ha hablado a tu vida el día de hoy con respecto al tiempo y a la sabiduría, hoy puedes decirle a Dios, Señor, perdóname. Me estás hablando a mí, Señor.